En la clase pasada estuvimos viendo métodos de separación de caudales con la finalidad de obtener un hidrograma de descarga indirecta. En la clase de hoy vamos a desarrollar un modelo conceptual para generar hidrogramas de descarga directa. Se llama el método de tiempo área y fue desarrollado por Así es que Clark asume que si usted tiene una cuenca, esa cuenca tiene un sistema de drenaje, y si usted quiere el hidrograma de descarga directa, que es el aporte de la escorrentía directa, únicamente sin tomar en cuenta el flujo base, esa cuenca utilizando ondas cinemáticas se puede dividir en líneas isócronas de tiempos de viaje. Así que esa es la línea 0, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. De tal manera que esas líneas isócronas a intervalos delta t de 1 hora dividen la cuenca en subáreas A1, A2, A3 y A4. Y si bien es cierto, los procesos en la naturaleza ocurren de manera continua, la data usualmente se recoge de manera discreta. Así que Clark ha inventado un método muy popular en hidrología que vamos a usar más adelante, que se llama el embalse lineal, y él asume que las cosas se acumulan y luego van dando saltos hasta que sale por aquí y lo acumula al final de cada intervalo, y al final del proceso vamos a estar haciendo los cálculos de manera discreta. Aunque la naturaleza es continua, los cálculos los hacemos discretos, pero los resultados son satisfactorios. Así es que si usted tiene una intensidad neta de U igual a 1 hora, D igual a 1 hora, así que con 0, 1 hora, lo que va a tener una P1, 2 horas, 3 horas, 24, P2, P3, 4 horas y qué sé yo, 5 horas. El método solamente funciona para intervalos de tiempo delta t de 1 hora. Ahí hay un poco de exámenes de los cuales yo no soy el padre de la criatura. Y el que los inventó no tenía ni idea de qué carajo estaba haciendo. Y se han inventado métodos de Clark para delta t distintos de 1 hora. El método de Clark ha evolucionado en algo que no vemos en este curso, que se llama hidrograma unitario instantáneo, cuando este delta t tiende a 0 y hay que hacer un poco de vudú matemático y otro poco de locura ahí. Pero el método básico de Clark solamente funciona con intervalos de tiempo de 1 hora, tal como vamos a ver ahora en el desarrollo del problema. Para intervalos de tiempo distintos de 1 hora, el método no camina. Entonces, ahí nos apunta, existe una fórmula que se llama la fórmula repulsiva, que muchos estudiantes le han dado el apodo de la fórmula repulsiva, porque así como está, espanta. Así es que vamos a generar el hidrograma de descarga directa usando los principios básicos de Clark. Ya sabemos que en T igual a 0, U sub 0 tiene que ser 0 porque es el inicio de R.
Y la escorrentía directa en el río siempre se inicia con un caudal indirecto igual a 0. Al final de una hora vamos a tener un Q1. ¿Y qué va a estar saliendo por aquí al final de una hora? Todo lo que se acumuló aquí va a demorar una hora en llegar aquí. Vamos a suponer que esta lluvia tiene esta intensidad beta. Ya sabemos que esto es la intensidad bruta menos la rata de infiltración. Esta intensidad de la lluvia es homogénea sobre toda la cuenca, pero varía en el tiempo. Es decir, que está lloviendo sobre toda la cuenca con esta intensidad en cada uno de esos intervalos de tiempo. Así que ¿cuánta agua va a estar saliendo aquí? P1 por agua. Pero obsérvese que esto es caudal y esto de aquí es volumen. Y tenemos que el caudal en pies cúbicos por segundo va a ser la precipitación en pulgadas por el área en acres entre una hora. Y esto no aparece aquí abajo porque es 1. Y no aparece ahí porque es 1. Y si usa un delta T distinto de 1, ya esto no sirve. Entonces en la época de Clark, con estas unidades, si hacemos la conversión, nos queda que un pie 12 pulgadas por 43.560 pies cuadrados, un acre, por una hora, 3.600 segundos, y nos queda 43.560, 12 entre 3600, queda 1.00833 P en pulgadas, A en acres y Q en por los 1940, 42, 43 que Clark sacó el método. Usaban regla de cálculo y ¿qué hicieron con este número? Dijeron que era aproximadamente 1. Pero eso introduce una distorsión numérica. Y cada vez que hacemos este producto de P en pulgadas por A en acres, vamos a tener ese pequeño error. Sin embargo, el método de Clark conceptualmente define algo muy interesante que vamos a ver aquí. Por lo tanto, Clark dice que si usted multiplica la precipitación en pulgadas y el área en acres, eso le va a dar el caudal en pies cúbicos por segundo. Entonces, al final de 2 horas, ¿cuál va a ser el caudal que está saliendo por aquí? Lo que cayó aquí en el intervalo de 1 a 2 horas, más lo que cayó aquí en el intervalo anterior, porque demoró en llegar aquí, después va a salir acá. Así que ¿cuánto va a estar saliendo ahí? P2 por A1 más P1 por A2. Y él lo acumula y luego lo da saltitos de una subárea a otra subárea en cada intervalo de tiempo. Al final de 3 horas, ¿cuánto va a ser el caudal directo? Va a ser lo que cayó aquí en el intervalo de 2 a 3 horas más lo que cayó aquí en el intervalo anterior más lo que cayó aquí 2 intervalos antes. Al final de 4 horas, y fíjense que el tiempo es un índice, y esa es otra de las razones por las cuales el método solamente funciona con delta T de 1 hora. Así que si usted encuentra uno de los exámenes de esos raros viejos, del cual yo no soy el padre de la criatura, y le están pidiendo que haga Clark con un delta T distinto de 1 hora, busque el binaco más cercano y vote tanto el enunciado como la solución. Por ahí ustedes andan locos, porque ¿de dónde estudian? Exámenes viejos.
Y eso está bien, porque el curso es el mismo y los conceptos son los mismos. Pero ahora hay otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que yo hago un examen y lo califico y pongo cruces en rojo. ¿Y qué hace la gente ahora? Borra lo que hizo el lápiz y lo corrige y lo pone bueno. Pero cuando borran la tinta roja, no la borran. ¿Qué es lo que borran? El lápiz. Y entonces le sacan fotocopia y andan disque. Pero yo lo hago y lo hago y lo hago y siempre me da lo mismo y se lo pusieron mal. Pero resulta que lo que usted fotocopió no fue lo que yo evalué, porque alguien borró lo que había estado malo ahí en lápiz y nada más borró lo que estaba en lápiz y no borró la cruz en rojo. Y ahora esas son las preguntas que me hacen. Profesor, mire que yo estoy haciendo esto y me da lo mismo, ¿y por qué se lo puso malo? Pues eso está bueno, tráigame el original. No, el original ya no existe. Digo, bueno, en el original usted va a ver que eso está borrado, lo que hicieron, y encima de eso lo corrigieron. Así que esa es la nueva versión, la locura esa de que ya no saben ni si está bueno ni está malo. Entonces, yo, ¿qué es lo que digo siempre? Usted busque los exámenes viejos, ¿qué va a hacer con la solución? Bótela, nada más use el enunciado, porque si usted no sabe que eso que está ahí está bueno o está malo, o cuando lo hicieron originalmente estaba malo, se puso malo y alguien lo corrigió encima y usted fotocopió la versión corregida con la calificación incorrecta, y ahora es una locura y media eso de los exámenes viejos. Así es que, moraleja, cuando usted estudia exámenes viejos, nada más busque el enunciado, bote la solución, puede estar buena, puede estar mala. Si la solución original tenía ganchito, está buena, porque lo hicieron bien desde el principio. Si la solución original tenía una cruz, usted no sabe si eso fue modificado o no, y ahora ya han modificado los exámenes viejos. Es más, están vendiendo folletos de exámenes viejos, estafando a la gente por ahí, de mecánica de fluido. Y lo triste de eso es que hay bastantes problemas allí, están mal resueltos. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora, usted si se quiere dejar estafar, ese es el problema suyo. Y fotocopiar las cosas no cuesta tanto. Comprar un folleto de cosas así se lo están vendiendo caro, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Al final de 4 horas, ¿cuánto está saliendo por aquí? Lo que cayó en el intervalo de 3 a 4 horas, más lo que cayó aquí en el intervalo anterior, más lo que cayó aquí 2 intervalos antes, más lo que cayó aquí 3 intervalos antes. Así que Q4 va a ser igual a P4 por A1 más P3 por A2 más P2 por A3 más P1 por A4. Y en este momento toda la cuenca está drenando. Por lo tanto, ese es el tiempo de concentración de esa cuenca. T5. ¿Y hasta dónde vamos a llegar aquí? Muy fácil. ¿Cuántas subáreas hay? 4. ¿Cuántos intervalos de lluvia hay? 5. 5 más 4, 9. ¿Y eso qué es? Pero eso de decir 4 más 5 solamente funciona así. Delta T es. Así que ya usted sabe cuándo se va a acabar la escorrentía directa, y vamos a ver cuándo se acaba la escorrentía directa. Ya toda la cuenca está. A las 5 horas cayó esto sobre toda la cuenca. Pero eso no sale de manera inmediata, eso toma cierto tiempo de
viaje en recorrer la cuenca. Así que, ¿qué está saliendo por aquí al final de 5 horas? P5 por A1 más P4 por A2 más P3 por A3 más P2 por A4. Fíjense que es relativamente simple, es mucho más fácil que estar usando la horrorosa fórmula recursiva esa que aparece ahí en los apuntes. Al final de 6 horas se acabó la lluvia. Fin de la lluvia. Pero cuando termina la lluvia terminó aquí. El caudal no se hace cero, porque toda esa agua acumulada en la cuenca demora en salir. Así que Q6, ¿cuánto está saliendo? Lo que cayó aquí en el intervalo anterior, que demoró en 1 hora en llegar acá para salir. P5 por A2 más P4 por A3 más P3 por A4. Al final de 7 horas, ¿cuánto vamos a tener ahí? Ya la lluvia se acabó. Vamos a tener P5 por A3 más P4 por A4. Y al final de 8 horas, lo que cayó aquí es lo que va saliendo acá. P5 por A4. Y ya lo que cayó aquí, ¿cuánto demoró? Demoró 4 horas en salir. Así que después del fin de la lluvia, ¿cuánto va a demorar eso en salir? Fin de la lluvia. Tiempo de concentración, 5 más 4. Y este es un sistema lineal de ecuaciones. Por supuesto, todo hidrograma de correntía directa empieza en 0 y termina en 0. Si no empieza en 0 y termina en 0, no es un hidrograma de descarga directa. A veces ustedes se vuelan estas dos cosas y distorsionan el problema, y entonces les queda un hidrograma que no se sabe qué es, porque no tiene ni inicio ni fin. Pero todo hidrograma de escorrentía directa tiene un inicio que es 0 y tiene un final que es 0. Y aquí no es lo mismo 0 que raya. 0 es porque es 0 y raya porque físicamente no existe, o no lo debo calcular, o no lo puedo calcular. Así que en las tablas que ustedes llenan hay una diferencia significativa entre 0 y raya. No es lo mismo. Si nosotros vemos el resto del problema, esto de aquí, es un sistema de ecuaciones lineales. Y ya usted dio el curso de cálculo 3 o álgebra lineal. Y usted puede observar fácilmente que ese sistema de ecuaciones se puede formular diciendo que Q directo es igual a P por A subido, esto es un vector, y esto recibe el nombre de matriz de precipitación. Entonces nada más es cuestión de poder armar la matriz de precipitación. Y vamos a armar esto. Aquí esto sería Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 y Q8. Este sería en este caso un vector de 8 por 1. Y si le paso esto y esto a ese vector, la máquina tiene un vocabulario muy limitado. Y desgraciadamente, la máquina, si usted le mete ese 0 y ese 0, se vuelve ñame. Y como tiene un vocabulario muy limitado, lo único que le va a decir es math error. Porque si la máquina tuviera un mayor vocabulario, diría what the fuck are you doing? Pero como la máquina tiene un vocabulario
muy limitado, nada más le dice más error. Ok, pero véase que tiene un inicio y tiene un final, pero no le puedo meter ceros aquí porque se vuelve loca. Entonces mi matriz de precipitación va a ser P1, 0, 0, 0. Esto va a ser una matriz de 8 por 4 y este va a ser un vector de 4 por 1. Y aquí vamos a tener un P2, P1, 0, 0. Vamos a tener aquí un P3, P2, P1, 0. P4, P3, P2, P1, P5, P4, P3, P2, 0, P5, P4, P3, 0, 0, P5, P4, 0, 0, 0, P5, A1, A2, A3 y A4. Y si usted recuerda álgebra lineal, ¿cómo se obtiene esto? Se multiplica esta fila por esta columna. Así que Q4 ¿a qué sería igual? P4 por A1 más P3 por A2 más P2 por A3 más P1 por A4. ¿Y qué es lo que dice ahí? Exactamente lo mismo. Así que cada elemento de este vector de descarga directa es la multiplicación de esta fila por esta columna da esto, esta fila por esta columna da esto, esta fila por esta columna da esto, esta fila por esta columna da eso, esta fila por esta columna da esto, esta fila por esta columna da eso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que usted ni siquiera tiene que generar las ecuaciones, porque si puede escribir la matriz de precipitación, esto le resuelve el problema después que le dé la data correctamente. Si le da la data incorrecta, la máquina dice mad error y pita. Y se arma una sinfonía a veces de pito en los exámenes. No sabe álgebra lineal, y aquí no le vamos a enseñar álgebra lineal, es más, ni siquiera usted tiene que programar eso, nada más tiene que meterle los datos. Pero aquí en hidrología folclóricamente yo le llamo a los métodos de dos maneras: métodos Flintstone y métodos Jetson. Desgraciadamente usted no me va a poder entregar la calculadora clizada en el examen, así que muchas veces me lo va a tener que hacer por Flintstone, y no es casualidad que los métodos Flintstone se hagan usando tablitas. ¿Y cuál es el programa más popular que usa tablitas ahora mismo? La hoja electrónica de cálculo Excel. ¿Y por qué se hicieron esas cosas? Porque antes de que esas hojas electrónicas existieran, ¿cómo se hacían los cálculos? Con tablitas. Así que aquí lo vamos a hacer de las dos maneras, usando la tecnología y resolviendo esta cuestión. Pero esta matriz es una matriz interesante, que en álgebra lineal, yo no sé si la estudiaron o no, se llama una matriz banda. Obsérvese, esta diagonal es igualita y esta diagonal es igualita, todos los elementos de esa diagonal son iguales, y estos elementos de esa diagonal son iguales, y estos elementos de esa diagonal son iguales, y estos elementos de esta diagonal son iguales, y el resto que forma un triángulo superior y un triángulo inferior se llena con ceros, y en la primera fila solamente el primer elemento es distinto de cero, y en la última fila solamente el último elemento es distinto de 0. Y si usted es capaz de escribir la matriz y este vector, usted simplemente llama matrix writer, escribe la matriz, lo guarda como P, después llama matrix writer, escribe el vector A, lo guarda como A, y si quiere a P y A los llama, y si está usando RPN pone a P en la segunda línea, pone A en la primera línea, y ¿qué tecla toca? Multiplíquese, y la máquina le vomita inmediatamente la respuesta. Así es que los dispositivos electrónicos, hojas de cálculo y demás son unas herramientas fabulosas
que nos permiten analizar esto. Bueno, este concepto de álgebra lineal, a pesar de que Clark tiene un error porque aquí no es 1, sino 1.0083, la gente vio este sistema de álgebra lineal como una herramienta poderosa para analizar y resolver problemas de hidrología. Y en la actualidad esto es ampliamente utilizado en los problemas de hidrología porque de manera discreta simula procesos continuos. Es fácil manipular la data usando álgebra lineal. Okay, muy bien. Entonces vamos a hacer un problema de ejemplo. Pero el problema de ejemplo quiero ilustrar un par de cosas allí. ¿Vamos bien? Quiero ilustrar un par de cosillas aquí. Vamos a decir que A1, A2, A3, A4 son 100 acres, 200 acres, 300 acres y 100 acres, así que el área total es 300, 600, 700 acres. Y es muy difícil que esto que voy a hacer aquí ocurra, pero lo vamos a usar aquí para que salga un resultado interesante. Vamos a decir que la intensidad neta fue de 0.5 pulgadas por hora con una duración de 5 horas. La intensidad de la lluvia fue constante sobre toda la cuenca y tuvo una duración total de 5 horas. Así es que no puedo trabajar con esto, tengo que dividirlo en 1, 2, 3 y 4, así que aquí vamos a tener P1, P2, P3, P4 y P5. Así que el P neto es igual a I neta por D. P es igual a 1 hora. Así que cada P neta va a ser de media pulgada. Vamos a hacerlo de dos maneras. Métodos Flintstone y métodos Jetson. Y voy a empezar con Flintstone primero. Uno de los inconvenientes de la tecnología es que cada vez los estudiantes hacen las cosas más mecánicas sin pensar y que se demoran más haciendo los problemas de hidrología que ya de por sí a veces pueden resultar un poco largos. Así que lo primero que vamos a hacer ahí es contar. ¿Cuántas subáreas tengo? 4. ¿Cuántas P tengo? 5. ¿Hasta dónde debemos llegar? Hasta 9 horas. Hasta 9 horas. A veces en los exámenes yo pongo más filas. Y cuando pongo más filas, ¿qué pasa? Cuentan cuántas necesito. A veces el espacio me queda reducido y me tengo que limitar a poner la cantidad mínima. ¿Estamos bien? Pero cada vez que me sobra espacio en el examen, le pongo una línea de más ahí. Oh, voy. Profesor, me puse una cáscara de plátano. ¿Cuál cáscara de plátano? Usted no pudo contar 5 más 4. Cualquier otra fila ahí está de vicio. Lo que estaría mal es que necesita 9 y le pongo ¿cuánto? 8. Ahí sí acá 8.
A veces me dicen, me falta fila, no importa, póngale todas las que usted quiera. Todavía no he puesto problemas donde falten filas. Pero cuando he puesto problemas, cuando tengo las filas exactas, el estudiante me dice, me faltan filas. No, póngale. Si le dice que hace falta, póngale. Y cuando sobran, entonces, algo hay que poner ahí, porque no puede quedar nada vacío. Algo hay que poner ahí. ¿Vamos bien? Así que en el problema de hidrología, lo más importante es al inicio saber dónde empieza y dónde termina. Empieza en 0 horas y termina en 9 horas. El tiempo va a servir de su índice. Así que ahora usted va a tener ahí P1, P2, P3, P4 y P5. Y en este problema en particular van a ver por qué puse esto así. Quiero ilustrar un concepto. La intensidad de la lluvia constante mayor que el tiempo de concentración, porque el tiempo de concentración, ¿cuánto es? 4 horas. Y la lluvia demora 5 horas. Entonces, cuando la intensidad de la lluvia es constante y tiene una duración mayor que el tiempo de concentración, va a repasar algo interesante. En la naturaleza es poco probable que eso ocurra, porque ustedes ven la lluvia tiene intensidad variable y usualmente no llueve sobre toda la cuenca. Así es que colocamos las áreas y nuevamente el tiempo sirve de su índice. Esto es A1, A2, A3 y A4. En la primera fila no hay nada, pero el caudal directo es 0 porque es el inicio de la escorrentía directa. Al igual que en la última fila no hay nada. ¿Y cuál va a ser el caudal directo? 0 porque es el final de la escorrentía directa. Y vamos a empezar en 0 y terminamos en 0. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a agarrar P1 y lo multiplicamos por todo esto y lo colocamos aquí. Y vamos a agarrar el P2, lo multiplicamos por esto, lo desfasamos porque este P2 empieza a las 2 horas. Ahora agarramos el P3, que empieza aquí, lo multiplicamos por esto y tenemos esto. Ahora agarramos el P4, lo multiplicamos por esto, empieza aquí y ahí lo anotamos. Y tenemos el P5, lo multiplicamos por todo esto, lo colocamos ahí. Y ahora sumamos todo esto de aquí a aquí. Sumamos todo esto desde aquí hasta aquí. La suma nos da el caudal directo. Obsérvese que esto es Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 y Q8. Pero véase, por ejemplo, Q4, que fue el cual agarré de ejemplo. ¿Esto aquí qué es? Esto aquí es P1 por A4. ¿Y esto aquí qué es? P2 por A3. ¿Y este aquí qué es? P3 por A2. ¿Y este de aquí qué es? P4 por A1. Aquí no drenó nada. Y si usted mira aquí el Q4, ¿qué tenemos ahí? P4 por A1, digo P3 aquí, P3 por A2, P2 por A3 y P1 por A4, que es lo que dice esto, que si usa métodos Jetson, es lo que haría cuando encuentra esta fila por esta columna. Así que la tabla es fácil de llenar. Y ahí tiene su hidrograma de escorrentía directa.
Q0 y Q9. Y si usted grafica estos valores, 0, 50, 150, 300, 350, 350, 300, 200, 50 y 0, aquí tenemos el hidrograma de descarga directa. Y obsérvese que entre 4 y 5 horas, ¿qué pasa aquí? El caudal es constante en un intervalo de tiempo. Porque entre el tiempo de concentración y el final de la lluvia, como la intensidad fue constante, se va a producir una condición de equilibrio en un intervalo de tiempo que no es lo mismo cuando su hidrograma hace así y ahí el caudal máximo solamente es en un instante, y cuando el caudal máximo solamente es en un instante no se alcanzó la condición de equilibrio. Pero para que se alcance esta condición de equilibrio, que el caudal máximo es constante en un intervalo de tiempo, tiene que ocurrir esto: que la intensidad de la lluvia sea constante sobre todas las cuencas con una duración mayor que el tiempo de. Entonces, cuando le resulta un hidrograma de descarga directa con esta condición de que el caudal máximo no es en un instante, sino que el caudal máximo es en un intervalo de tiempo, eso es, la naturaleza es poco probable que dé en condiciones de laboratorio, se puede generar, pero cuando pasa esto es porque se alcanzaron condiciones de equilibrio. La mayoría de las glucosas el hidrograma da así, con caudal máximo en un instante, así que por eso dije que iba a traer este ejemplito muy interesante allí, porque es una de las pocas oportunidades que tenemos de ilustrar la condición de equilibrio, que más adelante vamos a usar también. Así que ven la diferencia entre esto y esto. Aquí probablemente la intensidad de la lluvia fue variable, o el tiempo de concentración fue mayor que la duración de la lluvia, o una combinación de esas cosas que no produjeron condiciones constantes sobre la cuenca. Cuando las cosas son variables, va a pasar esto. Pero aquí la lluvia fue con una intensidad constante y una duración mayor que el tiempo de concentración. Ya el tiempo de concentración lo utilizamos, en este caso se le llama también tiempo de equilibrio, y son equivalentes. Entonces, obsérvese, la P neta aquí va a ser igual a I neta por 5, así que 1/2 por 5 es 2.5 pulgadas. Ok, muy bien, vamos a quitar esto por aquí. No es necesario hacer esto, eso sale automáticamente aquí en la tablita. No es ni siquiera necesario generar las ecuaciones. Aquí en estas columnas están implícitas estas ecuaciones. Así que este es el método Flintstone. Y obsérvese que si yo calculo esto de aquí, esto va a ser R. Y como el delta T fue constante de 1 hora, puedo decir que R es igual a la sumatoria de Q directo por delta T entre A. Así es que la suma de los caudales directos nos da 1750. Si usted suma esto, la suma de Q directo, así que R es igual a 1750 pies cúbicos por segundo por 1 hora entre 700 acres. Y si nos divertimos con la conversión de unidades por 3600 segundos, 1 hora por
43.560 pies cuadrados, un acre por 12 pulgadas, un pie. R da 1750 3660 por 12 por 700, enter, 43.560, da 2.4793. Y obsérvese que no es igual a peneta. El problema ilustra el arrastre debido a redondeos y truncamientos, porque cada vez que hicimos esta operación P por A tuvimos una diferencia de 1.0083. ¿Y cuántas multiplicaciones hicimos ahí? Buco de tarantán. Y cada vez que hicimos esta multiplicación teníamos ese error. Y ese error es acumulativo. Y por esa razón, esto no le dio esto. Pero ¿qué dice la teoría? Que esto y esto, ¿cómo tiene que ser? Iguales. Así que si corregimos el error por 1.008333, va y ahora sí tenemos lo que esperábamos. Así que desgraciadamente el método de Clark tiene un error implícito. Ese error, y ese error es acumulativo porque ese error ocurre cada vez que usted hace este producto de P por A. ¿Y cuántos productos tuvo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hubo 20 veces el error. Ese error se acumuló ¿cuánto? 20 veces. Y como el error se acumuló 20 veces, por eso no dio esto exactamente igual a esto. Así que ¿cuál es la moraleja? No introducir distorsiones numéricas en el problema. El método de Clark es medio antiguo, tiene ese problema, pero se puede corregir para que las cosas cuadren. Es decir, que cada uno de estos valores se puede corregir, o mejor dicho, cada uno de estos se puede corregir multiplicando por esas cosas y tendríamos un mejor resultado. Pero el método de Clark no lo vamos a usar per se. Lo que nos interesa de Clark es este concepto de aquí, de matriz de precipitación. Y es ampliamente utilizado para simular problemas en hidrología, y esta matriz de precipitación se llama embalse lineal. ¿Y por qué lineal? Porque es la solución de un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, si usted quiere usar high-tech, usted llama Matrix Writer y le escribe esto así. 0.5. Y le escribe esto. 100, 200, 300 y 100. Así que si llamamos al editor de matrices, Matrix Writer, encima de la letra O,
0.5 espacio 0, 1, 2 y 3. Primera fila, segunda fila. 0.5, 0.5, 0, 0. Tercera fila. Cuarta fila. 1, 2, 3, 4. Quinta fila. Sexta fila. 1, 2 y 3. Séptima fila. Octava fila. 0, 0, 0, 0.5. Y usted, ahí está, y está en la pantalla, lo guardamos. Alfa P lo guardé en una variable que se llama P. Llamo al editor de matrices de nuevo, Matrix Writer, y le escribo 100, enter, bajo, 200, 300, 100. Listo, voy a guardar como alfa, A, store. Ya lo tengo, variable. Así que usted dice P, A, por, y ya vomitó la respuesta. ¿Y qué mandó la máquina? La máquina mandó esto. Mandó 50, 150, 300, 350, 350, 300, 200 y 50. Exactamente lo mismo que dice acá. Este es el método Flintstone, picapiedra, y este es el método Jetson, supersónico. Todavía ustedes ven Cartoon Network de derecha, y que Bob Esponja y esas cosas. Flintstone y los Jetson. Así es que le da lo mismo. El problema es cuando usan estos métodos, y a veces los vamos a usar aquí, porque el proceso es extremadamente largo y para estarlo haciendo a mano, mejor le metemos herramienta. El problema es cuando tienen que sacar esa información. Y llenar esta tablita. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y qué valor anotan aquí? Anotan este. Pero este no es el T0 porque este es el inicio y empieza en. Y esto no lo pudimos meter aquí porque si hubiéramos metido uno para que nos diera 0 y otro aquí para que nos diera 0, la máquina no lo iba a procesar. Porque con esos ceros ahí se iba a indigestar. Entonces el problema es cuando lo hace digitalmente que no puede interpretar esa respuesta y la anota mal. 50, 150, 300, 350, 350, 300, 250 y 0. Esto es el fin. Pero si usted entiende que hay un inicio que es 0 y un fin que es 0, usted puede interpretar esta información y anotarla correctamente. ¿Alguna pregunta sobre Clark?
Vamos a suspender la clase, la garganta la tengo vuelta. Es muy largo, usted lo va a resolver usando álgebra lineal. Pero lo importante cuando usa álgebra lineal es poder interpretar esos resultados y anotarlos en la tabla. ¿Estamos claros? Que cuando agarran aquello, se vuelan esto, ¿y en qué pie empieza el caudal? En 50. Bien.